Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc. Capítulo 1. El problema. Hay dos problemas históricos de importancia vital para nuestra raza. Entenderlos adecuadamente es entendernos. Interpretarlos mal es interpretar mal nuestra propia naturaleza, lo que creó nuestra cultura y lo que amenaza con destruirla. El primero de esos problemas es la conversión del Imperio Romano al catolicismo. ¿Cómo llegó a ser bautizado el mundo pagano? ¿Qué creó la cristiandad? El segundo es el desastre del siglo XVI. ¿Cómo llegó la cristiandad a naufragar? ¿Qué causó la reforma? Lo que voy a encarar aquí es la segunda de esas cuestiones. Ninguna de las dos puede ser respondida totalmente, pues esos enormes cambios espirituales provienen de poderes que están fuera de nuestra experiencia. El cielo y el infierno entran en acción. Pero puede darse una respuesta adecuada, suficiente para tornar comprensible el gran acontecimiento. Pueden presentarse sus líneas principales de modo que adquieran su perspectiva correcta y podamos decir: ahora veo cómo ocurrió este hecho. Por lo menos, los motivos humanos están claros y aparecen en el orden de importancia correcto, aunque sus raíces espirituales permanezcan ocultas. Las circunstancias de las cuales se produjeron explican los resultados. La descripción es racional y, dentro de sus limitaciones, verdadera. Ahora bien, los historiadores aceptados por la mente moderna no explican el asunto en esa forma. La narración que hacen no tiene sentido y solo parece tenerlo si el lector desconoce a la Iglesia Católica. Porque la cuestión de la cual se ocupa cualquier historia de la Reforma es la Iglesia Católica. El mundo sobre el cual la Reforma se desplomó y destruyó, en parte, es la creación de la Iglesia Católica, que actuó como una levadura durante 500 años y como una autoridad mundial durante otros 1000. La Reforma fue un ataque contra esa institución. Su fruto, el protestantismo, es un producto negativo de esa institución. La reacción contra esa institución es la base de la unidad de ese fruto. En consecuencia, el conocimiento pleno de la institución es esencial para el conocimiento del conflicto. No obstante, las historias generales, que han sido el principal alimento de la opinión, confunden el tema mismo sobre el cual tratan, porque proceden de autores que no han tenido trato íntimo con la Iglesia Católica, que no han sabido de qué se trata. No es una cuestión de simpatía o aversión. Un hombre puede relatar fielmente una batalla, tanto si aplaude su resultado como si lo deplora. Pero no puede relatarla fielmente si no conoce el terreno. Un hombre que dentro de 3 siglos escriba sobre la Inglaterra victoriana puede amar o odiar su vida pueblerina. Pero si no tiene una idea clara sobre los pequeños hidalgos y sus aldeas, la historia que escriba será tan mala tanto si los alaba como si los vitupera. Ya sea que defienda o denuncia el despotismo de los hacendados, será un historiador sin valor, porque los hacendados victorianos no fueron déspotas.
Las dos fuentes de las cuales proceden principalmente tales historiadores son las academias de cultura protestante, en el norte, y las anticlericales en el sur, ambas, de muy distinto modo, fuera de contacto con la materia. Una breve lista de media docena de nombres, al azar, es suficiente para establecer esa certeza. Michelet, Thierry, Ranke, Carlyle, Macaulay. A causa de que estos dos grupos de escritores desconocen el material con el cual trabajan la Reforma, se les aparece a ambos como un proceso simple, sin ningún problema por resolver. El hombre realmente familiarizado con el catolicismo es quien encuentra que la dificultad de entender la Reforma es muy grande, su enigma casi insoluble. Así como un hombre impregnado por la alta cultura pagana difícilmente podría concebir su transfiguración en el imperio cristiano al aproximarse la edad obscura, un hombre que tenga conciencia de lo que fue parcialmente destruido por la Reforma, se tambalearía ante la mera posibilidad de una destrucción semejante. Él sabe lo que se perdió. Los fáciles historiadores, del tipo protestante por un lado, y los del tipo anticlerical por el otro, no lo saben. Para el primero, para el hombre de cultura protestante, el proceso que condujo a la Reforma aparece evidente. Por diversas causas, la ciencia se expandió enormemente al finalizar la Edad Media. Los descubrimientos geográficos se sucedieron rápidamente y en una nueva escala de grandeza se adquirió una idea verdadera de la tierra y el cielo. Las artes mejoraron. Al mismo tiempo se descubrió nuevamente la antigüedad. Los documentos originales fueron cuidadosamente examinados. Tuvo comienzo la ciencia de la historia. Este período se conoce como el Renacimiento, el nuevo alumbramiento de Europa. Bajo esta influencia fueron expuestos y disipados los mitos de 1000 años desprovistos de crítica. Las instituciones basadas en esos mitos, el papado, la misa, la confianza en las influencias imaginarias de santuarios y reliquias, fueron socavadas y con ellas se derrumbó toda la sociedad que informaban. Como no podían esperarse que los hombres se despojaran instantáneamente de la influencia religiosa de 10 siglos, sobrevivieron algunos fragmentos de extravagancias irracionales, pero iban siendo racionalizados paulatinamente. Se retuvo la Eucaristía como un símbolo, pero se la discutía con hostilidad y aumentaba las interpretaciones contrarias. La encarnación siguió el mismo camino, hasta que la tremenda figura de un Dios manifiesto se disolvió en la de un joven bondadoso y confundido. A causa de que su espíritu fue sucesivamente liberándose de ilusiones, el hombre fue recuperando su esencia. La antigua vestidura católica fue en realidad conservada por algunos de los más cultos, pero su conservación se debió a su cobardía, a su interés o a su rutina, y a la continuación de las prácticas supersticiosas en algunas sociedades se debió a su inferioridad racial, sobre la cual actuaban gobiernos persecutorios que prohibían la investigación. Entre los tipos más elevados, una vez que se hubo disipado todo el catolicismo foráneo e inculcado, apareció el individuo esencial, el hombre completo, que resultaba ser, en Alemania, un prusiano de Oriente del Alba, en Inglaterra un inglés adinerado, y en los Estados Unidos un ciudadano estadounidense. Los resultados a los cuales conduciría semejante historia fueron alcanzados muy pronto. Las grandes figuras nacionales de la Edad Media, la Edad Obscura y hasta de las edades paganas se tornaron, como quien dice, en protestantes naturales. En su momento, ellos pueden no haberlo comprendido del todo, pero en el fondo, Arturo, Penda, Offa, Arminius, más correctamente Hermann, Teodorico, Alfredo, Otón, Eduardo I, estaban hechos de ese material. La historia se estudió hacia atrás hasta la exageración, y la Reforma no podía presentar problemas, porque no era sino el surgimiento final y necesario de todo cuanto había estado siempre bajo la superficie, en la noble progenie del escritor. ¿Sobre qué era el objeto que habían perdido? Estos escritores nada sabían, y hay una prueba importante entre 1000 que puede utilizarse sin temor a error. Para un hombre familiarizado con la Iglesia Católica y la sociedad que es su producto,
Nada resulta más claro que el hecho de que las obras de Shakespeare fueran escritas por un hombre evidentemente católico en sus hábitos mentales, y para audiencias de mentalidad igualmente católica. No obstante, una verdad tan simple y evidente suena absurda en los oídos de hombres que intentan escribir sobre la Reforma sin conocer qué es la Iglesia Católica. Ahora bien, debe recordarse que Shakespeare apareció tarde. Apareció en una época en que tales historiadores la mencionan como la de una Inglaterra vigorosamente anticatólica. Publicó sus primeros poemas mucho después de la Armada. No es tan isabelino como jacobino. En realidad, Hamlet fue escrita muy poco antes de la muerte de Isabel, pero Rey Lear es el del año de la conspiración de la pólvora, y el gran final, la tempestad, es aún posterior. Nuestros historiadores, pues, que convierten al catolicismo en algo inadecuado para su raza y abandonado luego de la ruptura de Enrique con Roma, son ignorantes en su propia materia. Pero la dificultad para explicar la Reforma, el problema que encierra, no es mucho mejor apreciado por el escritor del segundo tipo, el historiador escéptico o ateo que escribe las naciones de cultura católica, especialmente Francia e Italia. Pero la dificultad para explicar la Reforma, el problema que encierra, no es mucho mejor apreciado por el escritor del segundo tipo, el historiador escéptico o ateo, que escribe las naciones de cultura católica, especialmente Francia e Italia. A estos hombres, el catolicismo les parece una etapa de pensamiento que existió entre sus antepasados, natural en su sangre, que fue creativo en su tiempo, pero que ahora ha sido expuesto y demostrado como falso. Hoy sobrevive en forma defectuosa, especialmente entre las mujeres, debido a una mera adhesión a las cosas tradicionales y hogareñas. Es también apoyado políticamente, pero sin convicción, por quienes actúan movidos por el amor al pasado, por el temor al desorden, o por simple interés. No obstante, su vida se ha extinguido. La Iglesia es un cadáver. Esta clase de escritor de historia no concibe el pasado en términos del presente, no estudia historia hacia atrás, ni está necesariamente deformado por el odio. En realidad, algunos de ellos están viciados por un espíritu de mero antagonismo, pero la mayor parte, debido a sus recuerdos más lejanos, a sus amistades, a la atmósfera católica que los rodea y a las intactas tradiciones sociales del pasado, siente un verdadero afecto, por lo menos por ciertas porciones del esquema católico, semejante a lo que un adulto sentiría por la combinación de las emociones fuertes con las ilusiones de su juventud. Para ellos, el protestantismo emanado de la Reforma es ridículo e intelectualmente despreciable, muy inferior al pasado católico, y desdeñan la cultura protestante del presente. A pesar de que la ruptura del esquema de unidad católica de Europa durante el siglo XVI les parece inevitable, y consideran que su pérdida fue ventajosa para la humanidad, sonríen, no obstante, frente al extraño período de adoración de la Biblia, que ahora se extingue, y todo lo demás, pese a que estos anticlericales del continente están, pues, mucho mejor dotados para enfrentar los problemas históricos de Europa que los escritores de cultura protestante, que están fuera de foco. Hallan, sin embargo, que el problema de la Reforma es de fácil solución, tan solo porque no saben en qué términos debería ser planteado. Que son realmente incapaces de plantear el problema se evidencia por una serie de pruebas, de las cuales consideraremos las siguientes. No solo se aturden y exasperan frente al reverdecimiento actual del catolicismo, sino que le dan explicaciones falsas. Lo llaman manía, hipocresía, moda decadente, pese a que la índole de los nuevos reclutas desmiente con toda evidencia ese mal juicio. La poesía y la prosa, la actitud del combate, la triunfante ironía, los sacrificios de quienes retornan hoy a la fe en los países de cultura católica son, con toda evidencia, producto de una disposición no solo sincera sino vigorosa. No solo vigorosa sino lúcida, no solo lúcida sino bien armada. Y en este último punto es donde los historiadores anticlericales demuestran mejor su falta de contacto con la realidad, porque es en el plano intelectual, precisamente, donde quienes ellos denominan disparatadamente neocatólicos, de un catolicismo idéntico al de San Bernardo o San Agustín,
se demuestran superiores. Por otra parte, esta clase de escritor anticlerical no seguía ni sigue el verdadero orden histórico de los acontecimientos, y esta es una debilidad importantísima en hombres de su profesión. Ha imaginado una secuencia falsa, ha visualizado a los escritores no católicos del siglo XVII, y especialmente a aquellos de la parte anticatólica de Europa, como a los que originaron el gobierno popular, los primeros que explicaron claramente la metáfora del contrato social o los principios de la autoridad comunal. No sabía que se derivaban del gran Suárez. Imaginó que la nueva ciencia del Renacimiento era la raíz del escepticismo posterior. No advirtió la vigorosa presencia de este escepticismo antes del avance de los conocimientos en el campo de las ciencias físicas, ni apareció el significado de una fe que era especialmente viva entre los principales descubridores en ese campo. Además, otra sería debilidad en su profesión. No ha interpretado los puntos clave. Ha menospreciado y desatendido las obras que le hubieran explicado la formación de esa misma cultura de la cual procede. Nuestro historiador anticlerical del siglo XIX no ha leído una sola línea de Santo Tomás. Es ignorante de todos los debates fundamentales que son permanentemente necesarios a toda filosofía, que nunca fueron tan vigorosos como en las escuelas medievales. Pasó por alto el conflicto esencial del nominalismo con el realismo. No se enteró de que toda la piedad, autoridad, diversas formas de gobierno, había sido analizada hasta el agotamiento por aquellos que dejaba de lado como indignos de su atención. Para dar un ejemplo menor, pero muy ilustrativo, pensó que podía confiar en las provinciales de Pascal, como en la última palabra en determinado debate. Jamás había visto una sola página de las objeciones de Escobar en su original. Lo que es peor, no sabía que Pascal sufría la misma desventaja. Esta clase de escritor anticlerical, en consecuencia, explicaba la Reforma con facilidad, porque la explicaba erróneamente. La veía como una etapa necesaria en el éxodo general de nuestra raza de la oscuridad hacia la luz. Una etapa confusa y llena de contradicciones, supersticiones ridículas y fanatismos salvajes que debían soportarse inevitablemente como parte de una gran revolución que concluiría en una sociedad estable y feliz. Pero estaba totalmente equivocado. La visión de progreso existía solo en su mente, no en el mundo real. La Reforma no fue la continuación directa de una tendencia renacentista hacia cosas más grandes, sino la desviación de esa tendencia. No introdujo las artes, sino que las acalambró y distorsionó. Sus efectos finales no han conducido a una sociedad feliz o estable. Han conducido a la sociedad que hoy vemos a nuestro alrededor. Esas antiguas escuelas, que hallaban que la gran catástrofe era tan inevitable como fácil de explicar, han perdido recientemente mucha de su importancia. El enigma de la Reforma se presenta con renovada fuerza hoy en nuestra generación, que ha visto desaparecer los últimos vestigios del dogma, no de la ética protestante, salvo, tal vez, algunos remansos como Dayton, en Tennessee. Nuestra generación vive en un mundo donde la única fuerza positiva que sobrevive es el catolicismo, donde esa fuerza está circundada por una ancha franja no católica, pero que simpatiza en diversos grados con el catolicismo, en tanto que allá afuera existe una demolición de filosofías que inclinan a la desesperación. Es el católico, o por lo menos el hombre que sabe lo que es el catolicismo, es decir, el hombre que está en el corazón mismo de la tradición europea, el hombre que sabe perfectamente qué fue lo que se abandonó, el hombre que puede sentir el profundo vacío y la calidad de la pérdida que encierra la Reforma, quien puede apreciar plenamente su problema. Él conoce el equilibrio, la satisfacción, la plenitud de lo que fue rechazado. ¿Cómo ha sido posible que se lo rechazara por las grotescas y mezquinas aberraciones a que se dedicaron las diversas sectas luego de su desaparición? ¿Por qué se permitió que desapareciera un bien evidente? Quien considera que la escultura griega era una cosa tediosa y simple, no verá problema alguno en su degradación y destrucción a la caída del imperio.
Pero un hombre que sabe lo que fue la escultura griega tendrá ante sí un problema diverso. Deberá tratar de entender cómo una cosa tan evidentemente excelente, satisfactoria para nuestro sentir civilizado, tan ennoblecedora, puede haber sido dejada de lado. El católico puede comprender fácilmente cómo pudo surgir la indiferencia por las prácticas católicas e inclusive una reacción de aborrecimiento contra la actividad oficial católica y las autoridades individuales católicas. Pero lo que para él sigue siendo un problema sin solución es cómo aquello que era la esencia misma de Europa y ciertamente necesario para el espíritu europeo, aquello que lo había alimentado era su intimidad misma, de tal modo que europeo y católico significaban lo mismo, al punto que civilización occidental, católico, eran palabras que significaban la misma cosa, se desarraigara totalmente de su propio ser en ciertas regiones, y que un genio original, estable, feliz por estar en armonía consigo mismo, se transformara en una cosa nueva, desosegada, desdichada, y no obstante prefiera persistir en la transformación. Ese es el problema, esa es la dificultad. Es difícil que esto le suceda al individuo de hoy. Una persona que alcanza la madurez en un ambiente católico puede tornarse hostil a la autoridad, o con más frecuencia, indiferente en la práctica. Pero es difícil que surja en él un disgusto general por toda la atmósfera y la tradición social católicas, y menos aún un odio activo hacia ellas. Un caso tan excepcional sería semejante a una pérdida de memoria, o uno de esos extraños fenómenos que los patólogos descubren de vez en cuando en sujetos neuróticos. Sin embargo, eso es exactamente lo que les ocurrió a grandes grupos de europeos hace entre 3 y 4 siglos, y debemos intentar explicar, al menos parcialmente, cómo fue posible una revolución y una pérdida de personalidad tan asombrosas, que en muchos lugares se llevó a cabo y se tornó permanente. Esa es la pregunta para la cual tenemos que tratar de encontrar respuesta. He manifestado que no puede darse una respuesta completa, pero por lo menos puede presentarse la correcta secuencia de las causas políticas en su correcta proporción dentro de un bosquejo de aquel siglo fatal, y eso es lo que voy a intentar de aquí en adelante. Comenzaré por describir cómo, al cabo de tantas peripecias, la cristiandad unida se fue tornando inestable durante las 3 generaciones que transcurrieron entre la muerte negra y el principio del siglo XVI, esto es, entre 1350 y 1500. Encararé luego el repentino diluvio de revueltas en los estados y ciudades alemanas después de 1517 y su propagación a otras regiones, algo que fue posibilitado por la Constitución de Alemania y especialmente por la invasión de los turcos. Presentaré a continuación la extraña fatalidad, el accidente político por cuya causa Inglaterra, hasta entonces la menos afectada de las provincias cristianas, cambió de frente, sin presión popular alguna y sin la voluntad o el conocimiento del propio autor de esa política, se unió al nuevo movimiento foráneo. La disolución de los monasterios en 1536 al 40, una medida que en la mente de su autor no se relacionaba con la doctrina, resultó la causa indirecta de todo lo que vino tras ella. Sigue después el poderoso efecto de Calvino, cuyo libro, carácter y organización infundieron forma y substancia al protestantismo y le dieron existencia propia, pues la mente de Calvino era prodigiosa y se convirtió en la potencia que dirigía la tormenta. Bajo su influencia, desde 1547 al 49 hasta 1559, las fuerzas contrarias se preparan para el conflicto en todo Occidente. De 1559 a 1572 se libra una batalla universal, sin definición, de la cual Francia es el teatro principal y que abarca todo el oeste, Holanda, Inglaterra, Escocia, hasta que al final de esta primera fase del conflicto activo, comienzan a esbozarse las posiciones finales. Inglaterra, Escocia y el norte de los Países Bajos mantienen la separación. La segunda fase del gran conflicto, desde 1572 hasta el final del siglo, no es sino una confirmación de estas nuevas fronteras religiosas. La batalla ha concluido en un empate,
que deja a Europa permanentemente dividida, con los límites que ha conservado desde entonces. Hubo, es verdad, en el siglo siguiente, 1618 al 1648, un tardío intento del emperador por recobrar para la unidad numerosas ciudades y estados de Alemania y por afirmar por sobre ellas su propia autoridad y la antigua religión. Concluyó en un fracaso a causa del genio de Richelieu, conductor de la política francesa. Alemania quedó dividida, pero no antes de que las luchas, guerra de 30 años, hubieran arruinado la riqueza y la población alemanas por espacio de un siglo. Luego de esta fecha, Paz de Westfalia, 1648, la lucha concluye en toda Europa y los efectos de la Reforma quedan establecidos. La República de la Cristiandad se disuelve. Así ocurrió la Reforma, de Hilaire Belloc, en Convicción Radio. Siempre por la verdad. De la cual se ocupa cualquier historia de la Reforma es la Iglesia Católica. El mundo sobre el cual la Reforma se desplomó y destruyó, en parte, es la creación de la Iglesia Católica, que actuó como una levadura durante 500 años y como una autoridad mundial durante otros 1000. La Reforma fue un ataque contra esa institución. Su fruto, el protestantismo, es un producto negativo de esa institución. La reacción contra esa institución es la base de la unidad de ese fruto. En consecuencia, el conocimiento pleno de la institución es esencial para el conocimiento del conflicto. No obstante, las historias generales, que han sido el principal alimento de la opinión, confunden el tema mismo sobre el cual tratan, porque proceden de autores que no han tenido trato íntimo con la Iglesia Católica, que no han sabido, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la Reforma, de Hilaire Belloc, en Convicción Radio. Así ocurrió la Reforma, de Hilaire Belloc. Capítulo 1. El problema. Así ocurrió la Reforma, de Hilaire Belloc, en Convicción Radio. La Reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la Reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura. Hay dos problemas históricos de importancia vital para nuestra raza. Entenderlos adecuadamente es entendernos. Interpretarlos mal es interpretar mal nuestra propia naturaleza, lo que creó nuestra cultura y lo que amenaza con destruirla. El primero de esos problemas es la conversión del Imperio Romano al catolicismo. ¿Cómo llegó a ser bautizado el mundo pagano? ¿Qué creó la cristiandad? El segundo es el desastre del siglo XVI. ¿Cómo llegó la cristiandad a naufragar? ¿Qué causó la Reforma? Lo que voy a encarar aquí es la segunda de esas cuestiones. Ninguna de las dos puede ser respondida totalmente, pues esos enormes cambios espirituales provienen de poderes que están fuera de nuestra experiencia. El cielo y el infierno
entran en acción. Pero puede darse una respuesta adecuada, suficiente para tornar comprensible el gran acontecimiento. Pueden presentarse sus líneas principales de modo que adquieran su perspectiva correcta y podamos decir: ahora veo cómo ocurrió este hecho. Por lo menos, los motivos humanos están claros y aparecen en el orden de importancia correcto, aunque sus raíces espirituales permanezcan ocultas. Las circunstancias de las cuales se produjeron explican los resultados. La descripción es racional y, dentro de sus limitaciones, verdadera. Ahora bien, los historiadores aceptados por la mente moderna no explican el asunto en esa forma. La narración que hacen no tiene sentido y solo parece tenerlo si el lector desconoce a la Iglesia Católica. Porque la cuestión